espero que después de la asesoría que me dieron ayer ya no me cueste trabajo subirlos a YouTube de cualquier manera. Ya va a ser más fácil, por lo menos. Ya va a ser nada más quizá llamada para en un momento dado, tener la, tener la asesoría, en fin, ya con menores problemas, nada más cosas puntuales. Espero que no. Espero que ni eso se requiera y podamos, bueno, ya tener sesión con sesión. Eh, vamos a trabajar Vamos a trabajar de la siguiente forma. Hoy habíamos dicho hace 8 días, había comentado yo que íbamos a ir por el lado de regresar. Bueno, ya vimos un poco de introducción a R. La idea es muy simple porque a final del día, pues en su momento tendrán que irlo aplicando. De eso se trata, ¿no? A final de cuentas, hacer algunas introducciones, algunas cosas. Y hace 8 días dije a partir de qué era lo que hacer. Lo demás, digo, obviamente se dan más cosas, más, ya hemos visto más detalles, porque pues en su momento iremos avanzando, ¿no? Ahora, el curso en realidad pretende básicamente que se conozca bien qué son los portafolios, que tengan una idea clara, un planteamiento claro. De ahí el libro, creo que las quejas que me pareció medio percibir en su lenguaje chateo, ahí vía el WhatsApp, pues creo que no se justifica, ¿no? Al decir que es excesivo, perdón, pues si no hay ni examen, ¿no? Quieren pagar por estudiar y quieren que les digo, quieren que les des calificación por estudiar y todavía es mucho, un chale. Pues ¿saben qué? Pues una vez es el mejor de baja del grupo. ¿Qué hacen si no quieren estudiar? ¿Qué hacen estudiando? Parece contrasentido, ¿no? Es como decir, denme de comer y no tengo hambre. Ah, caray, pues entonces, ¿por qué me sirven? ¿Para qué pido comida si no quiero comer? Mejor no pido, ¿no? Mejor no quito el tiempo a la persona o a nadie. Pero en fin. Entonces, sí, no quise, les iba a comentar algo ahí, pero dije, no es el momento. Mejor lo hacemos en clase, así, más tranquilos, relajados. Y nada más traté de resolver ahí, no sé, algunas cosas puntuales que les dije en la onda, ¿no? Pero en realidad, pues tienen que estudiar, creo yo, pues son estudiantes, ¿no? Y pagarles, quiero decir, con calificación, darles calificación porque estudien, pues bueno, más barco no se puede. Y lo estoy grabando para que las autoridades de la UNAM me digan, oye, profe, eres muy barco. Sí, soy barquísimo. Y todavía se quejan, ahí están los watts, ¿no? En fin, es cierto, esa parte no lo haría. Nada más haría lo primero, que me digan que soy barco, pues soy barco. Bien, entonces, eh, entonces, pues bueno, la onda es que hoy vamos a checar, lo que vamos a ver hoy es regresar al contexto teórico, que ustedes pues son resúmenes que todavía están de acuerdo con el calendario, apenas están por entregar. Entonces la onda es que acabemos la parte teórica, toda la parte llamada teórica, para que ustedes, cuando estén acabando y entregando sus resúmenes, vayamos viendo cómo vamos aplicando eso ya de manera concreta a la formación de portafolios. Voy a ir tomando, digamos, de todo lo que vamos a ver, voy a ir tomando algunas cosas, algunos elementos que ustedes, ahorita nada más las explico muy rápido, ustedes las van a volver a leer, van a tener el video, ahora sí espero, de hecho tienen todos los videos, van a tener todos los videos, supongo, ya más fácil, una vez que ya comenté que ya lo pasamos del problema que estábamos a algo más simple. Entonces, pues es cuestión de eso, nada más de ir estudiando, ir practicando y no confundir. Resúmenes es una cosa, las tareas son otra y además todavía también tienen su parte de calificación por hacer las tareas. Dije, algunos cuestionarios que se van a hacer y que ustedes responderán, pues bueno, ya con eso completamos calificación. Un trabajo final que es una práctica guiada, les dije, bajen 9, 10 acciones con los comanditos que les enseñé, vean cómo bajarlas. Pues nada más es eso, háganle sus grafiquitas. Esas ya pueden ser útiles en la medida que ya pueden ir armando su práctica guiada y nada más ir platicando poco a poco, ir analizando y que me entreguen un trabajo bien hecho, como si fuera un análisis de veras que se entrega, por ejemplo, para evaluación
Ustedes alguno de ustedes ha trabajado entregando algún informe, ¿no? De su trabajo, supongo. De los que han trabajado han tenido que entregar algún informe de algo. Sea un informe de análisis, si es los que trabajan, por ejemplo, en área de crédito, pues de un conjunto de créditos o de clientes en particular, los que trabajan como contadores, pues a lo mejor tienen que entregar, bueno, es un poco más, un poco diferente, porque a lo mejor sí entregan, bueno, ahí están los resultados y ya nada, ¿no? Pues ya están las hojas de trabajo y los estados, ¿no? Sin platicarlos, ¿no? Sin nada, eso ya es cuestión del jefe o del contador principal, el que va a platicar todo el rollo, el que les encarga la chamba. Pero, por ejemplo, para quienes están en un trabajo administrativo de repente, pues tienen que hacer un informe general de algo, ¿no? Y tienen que ir detalladito, pues eso es básicamente lo que van a hacer, ese es el informe general de la práctica, digamos, que van a ir haciendo, construyendo a lo largo del semestre, y nada más un buen acabado al final, una buena presentación. Y sí, lo que sí pido, obviamente, digamos, los comandos, si usan datos externos, las bases de datos, si usan datos externos para poder yo en un momento dado replicar el ejercicio y ver que realmente me dé lo que dicen que da, ¿no? Eso sería lo único, para lo cual se solicita de ahí en fuera, pues básicamente todo es una práctica guiada a lo largo del semestre. Son varias clases las que vamos a ver. Entonces vamos a continuar, vamos a tratar de avanzar para concluir todo lo que se pueda de la parte teórica, que en realidad son como 2 capítulos más o 3 como 2. Ahorita les digo exactamente cuánto, porque aquí lo tengo de manera más o menos fácil. Lo que vamos a ver son, pues corresponde sí, a 1, 2, casi a 3 capítulos prácticamente de digamos, esta fase. Corresponde casi a 3 capítulos del texto, pues ya con eso que veamos del texto, y hay algo que el texto no ve, un caso que no ve, que es el más común, por cierto, desafortunadamente, el menos fácil, es el más difícil de resolver, como de los básicos, digamos, para a nivel básico, es el menos, el menos fácil de resolver, es el que no ve, pero es el más común, es el que más se encuentra en la práctica al final del día. Entonces, de los básicos. Entonces, pues bueno, tendré que agregarle ahí una explicación con apuntes propios en lugar de recurrir al texto, porque ahí el texto pues, nos va a quedar corto. Pero pues eso no tiene ni que hacer resumen, y lo único que van a hacer es si van a tener que aprenderlo. Entonces, bueno, vamos dándole, vamos avanzando en esa fase del trabajo y luego continuamos. Espero que no es verlo por el lado amable, el que sean más cortos o menos cortos los capítulos. Más bien es un regalo que están recibiendo para acreditar una materia, aprendan mucho o aprendan poco. Les va a ayudar a su calificación simplemente por la actitud de ponerse a estudiar, nada más por eso, es lo que estoy evaluando. Entonces, por eso les decía que aquí cada quien se no, yo no es el profe. Yo lo único que voy a evaluar es un poco más, digamos, más en lo personal, es el trabajo final, la práctica guiada final, es lo único que voy realmente a evaluar con criterios, con criterios claros como los que estoy diciendo, que sea explicado, que se plantee todo el análisis, que no sea nada más puras hojas y cálculo, copiar, pegar, ¿no? Eso, ¿no? Eso pues es copiar, pegar, nada más, eso no tiene ningún chiste. Eso ya lo van a ver, ya lo habrán hecho a partir de sus propias tareas, por cierto, lo cual se califica también diciendo. Entonces, bueno, vamos a darle. Ya, Profesor, a usted. sí le han estado llegando las tareas, ¿verdad? Mientras no te rebote el correo, es que Sí. está en el correo. Ese correo está exclusivamente dedicado a las clases. Ahí no recibo ningún otro tipo de correspondencia, ni siquiera aunque sea académica, ni siquiera de cosas académicas. No recibo de nada más que pura clase. Entonces, si te llega un correo de que rebotó, es que no llegó, pero mientras no te llegue ese correo, pues todo eso se está sumando a tu expediente. Va sumándose a tu expediente de vez en cuando, una revisadita nada más para ver qué se hizo y cómo están haciendo sus resúmenes, porque
pues sí les dije cómo hacerlos, ¿no? Que incluya todos y cada uno de los puntos. Y un resumen, pues que quede claro. Se detectan, obviamente, a veces patrones de cómo se traduce, pero háganlo, mejor háganlo lo poco que puedan, háganlo, que para que confiárselo, por ejemplo, al traductor de Google, ¿no? Mejor hagan lo poquito que puedan, háganlo, aunque sea un resumen, pues háganlo, sus palabras, no les di ni máximo ni mínimo, es que lo estudien, que entiendan lo que están haciendo, de eso se trata, porque yo digo, yo me voy con lo que sigue, y eso para mí, en la medida que ustedes lo van entendiendo, para mí va siendo una base para seguir construyendo. Y va a ser una base para ustedes, pues para seguir entendiendo por qué vamos a hacer cosas que vamos a hacer después con la ayuda de R, por ejemplo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dice, yo creía que era Kurt Lewin, pero no sé si sea, alguien me dijo que Albert Einstein, entonces ya no sé quién tenga la razón, tendré que averiguarlo. Tampoco me quita mucho el sueño quién lo dijo, porque me parece importante lo que se dijo. Dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, si nosotros tenemos clara la teoría, bien cimentada, pues la práctica es muy simple, ¿no? Como decía yo, el ejemplo del pastel, ¿no? Si ya me dieron la teoría de cómo se prepara, la que necesito para hacer un pastel, seguramente lo voy a poder hacer fácilmente, sin tanto problema, ¿no? Como en todo, ¿no? Ustedes ya tienen experiencia profesional y ya tienen mayor capacidad de comprender todas esas condiciones. Bueno, vamos adelante, pues. Vamos a ver ya los métodos. Decíamos hace 8 días, o hace 15, perdón, mejor dicho, decíamos hace 15 días que había diferentes métodos para analizar los portafolios, en particular para identificar los portafolios eficientes, dado un conjunto de oportunidades de inversión, por supuesto. Entonces vamos a empezar por el método gráfico o geométrico, que es el más sencillito, ¿no? Bien, entonces, en este método podríamos graficar el conjunto de oportunidades de inversión en un espacio que vamos a llamar riesgo-rendimiento. En el eje de las abscisas tenemos el riesgo. Aquí vamos a considerar en este momento que el riesgo está medido por la volatilidad o por la desviación estándar. En otros momentos podría ser la varianza, la relevante, pero por el momento vamos a considerar que es la desviación estándar. Para el caso, hay que tener presente que es lo mismo, porque la desviación estándar es una transformación monótona de la desviación, la desviación estándar es una transformación monótona de la varianza. ¿Por qué monótona? Porque implica que dado que una es transformación de la otra, aunque es una transformación no lineal, es una transformación de, digamos, convertir la varianza a desviación estándar implica extraer la raíz cuadrada y quedarnos con la positiva, la raíz cuadrada positiva de la varianza. A la inversa también podemos ir de la desviación estándar a la varianza simplemente elevando al cuadrado, y lo que vamos a encontrar que va a haber digamos que a mayor varianza le va a corresponder un valor, por lógica, un valor mayor de la desviación estándar, y a un mayor valor de desviación estándar le corresponderá un mayor valor de varianza. En ese sentido son transformaciones monótonas, por lo cual no hay y a cada varianza le corresponde una desviación estándar, y a cada desviación estándar le corresponde un solo valor como varianza. Entonces no hay pierde, no hay confusión, y podemos utilizar indistintamente estos medios como para medir el riesgo, que es lo que se ha utilizado, aunque obviamente hay discusiones sobre si es idóneo o no, pero eso ya es otro tema por el momento, dentro del contexto de la teoría moderna del portafolio, que es lo que nos ocupa como parte central y la base de todo el planteamiento y del conocimiento que hemos acumulado por más de 70 años aproximadamente, en el plano académico y en el plano de la explicación de qué es lo que hacen los inversionistas que toman portafolio o que invierten en portafolio. Entonces, pues bueno, esta medida sigue siendo utilizada, y nada más la única aclaración es que, si bien la gente que está más pegada a las finanzas prefiere llamarle volatilidad también, para referirse exclusivamente a la desviación estándar,
Desde la perspectiva de economía financiera, ambas miden por las razones que aduje de que son transformación monótona una de la otra. Podemos verla como transformaciones afines una de la otra. Entonces son las dos indican lo mismo. Entonces, pues bueno, nada más es una aclaración por si ven que la volatilidad en algún momento que lean algo, están equiparándolo única y exclusivamente con la desviación estándar, ¿no? Y bueno, en este eje tenemos entonces el riesgo medido en el eje de las abscisas y en el de las ordenadas, el rendimiento esperado. Aquí los puntos que están enmarcados en un área que aquí se corta, se acota, no quiere decir que aquí termina, por eso no tiene una forma de línea recta gruesa, sino es una línea, digamos, donde se va teniendo ondulaciones, lo que nos va indicando que esto va siendo ocupado en este plano y podríamos decir de manera general en principio que cada uno de estos puntos que se encuentran en toda esta región que estoy tratando de mover la manita, supongo que sí la están viendo, si ven la manita que va ahí. Sí. Sí, profe. No veo cómo ampliarla, cómo hacerla más grande, pero todo lo que está en esta zona, incluso donde no hay puntos ni nada, estaría en lo que llamaríamos el conjunto de oportunidades de inversión. El conjunto de oportunidades de inversión definido aquí, en este caso, que si vemos los puntos aquí, está dado en principio por esos puntos que podrían significar diferentes tipos de activos individuales o portafolios inclusive. ¿En qué sentido portafolios? Portafolios en el sentido de que tenemos, por ejemplo, combinaciones. Si tomamos estos dos puntos de referencia, el punto, bueno, voy a hacerlo algo más visible y más que me ayude verbalmente. El punto más bajo sobre el rendimiento esperado y, por cierto, de menor riesgo, que es este punto que estoy tratando de ubicar la mano ahora, y lo comparamos con el que está más alto en el eje de las ordenadas y que también le corresponde el mayor nivel de riesgo, es decir, la mayor combinación de rendimiento esperado riesgo. Ese par me está definiendo este portafolio. Entonces, estos dos portafolios, que son un conjunto de oportunidades, que forman parte del conjunto de oportunidades de inversión, podría yo combinarlos en diferentes, con diferentes ponderaciones o pesos a cada uno, poniéndole diferentes cantidades de inversión. Por lo tanto, tendríamos la posibilidad de formar un portafolio en cada uno de los puntos que pudiera definirse por una línea que une a estos dos puntos, formada esta línea por todas las combinaciones posibles. No sé si me explico, no sé si soy claro, pero la idea es, pues vamos, que depende de que con cada par de estos podría ser distintas combinaciones. En términos teóricos, podría ser una cantidad infinita de combinaciones. Por ejemplo, en el portafolio de más bajo rendimiento y menor riesgo que estamos señalando aquí, cabría, por ejemplo, cabría definirlo como el portafolio donde tengo el 100% invertido aquí, es decir, el peso que tiene este activo en el portafolio sería 100, y en este caso este portafolio que está con el máximo rendimiento esperado y el máximo nivel de riesgo, este activo que está aquí, lo que fuese un activo individual de cualquier naturaleza, siempre y cuando es un activo riesgoso o considerado un activo riesgoso, entonces lo que tengo aquí es que en ese punto me estaría definiendo el 100% de la inversión aquí, es decir, el peso, pesaría el 100%. Cualquier combinación que yo haga entre estos dos activos, entre estos puntos, me va a dar como consecuencia una combinación diferente en la medida que voy moviéndome de toda la inversión en uno a ir disminuyendo ese total y agregando del otro activo hasta llegar al punto en el cual tengo todo en el segundo activo y cero inversión en el activo 1. Entonces, si yo voy viendo así los diferentes pares y combinaciones que surgen, voy viendo que todo esto es un conjunto lleno, no es estos huecos aparentes que estoy observando,
estos vacíos, sí tenemos un mensaje en el chat, sí está bien, de acuerdo usted. Entonces, vamos a tener aquí diferentes combinaciones, va a ser un conjunto lleno a final de cuentas, aunque veamos aquí las regiones blancas que sugieren que no hay activos, estas estarían ocupadas por las posibles combinaciones, y estas posibles combinaciones van siendo, cuando puedo combinar todas las posibilidades, uno, digamos, entre un activo con otro, pero luego ese activo lo puedo combinar con otro y eso va generando pues diferentes otros puntos, y luego la combinación es de estos dos, de este activo con este, a su vez en los diferentes puntos, lo puedo ir combinando con todos y cada uno de los puntos y con todo y cada uno de las líneas que surgen entre cada punto respecto de todos y cada uno de los demás, y las diferentes combinaciones van haciendo que todo esto esté lleno. De manera tal que este conjunto de oportunidades de inversión tiene una frontera que delimita la posibilidad de tener más portafolios. A estos portafolios que están dentro del conjunto de oportunidades de inversión en el lenguaje de Markowitz, en el lenguaje de su teoría, es lo que se llaman portafolios legítimos, o podríamos decir factibles, a diferencia de portafolios que quedan al otro lado de la frontera. Esta línea gruesa representa esa frontera, la frontera del conjunto de oportunidades de inversión, y todas las combinaciones que están fuera no son factibles porque no existen, serían portafolios ilegítimos. Es decir, si yo quisiera considerar un portafolio que tuviera un rendimiento en el nivel donde ahorita pongo la mano, para el nivel de riesgo que se proyectaría aquí abajo, yo quisiera este portafolio, pues sería un portafolio no legítimo, porque no está dentro del conjunto de oportunidades de inversión. Dicho en otras palabras, no es factible. Entonces, esta es la frontera de ese conjunto. Solamente puedo invertir en lo que está de la frontera hacia adentro, porque la frontera misma forma parte del conjunto de oportunidades de inversión. Ahora, aquí vemos que a partir del portafolio M hay hay una parte que tiene, digamos, la pendiente como inclinada hacia la derecha. Y si compartimos del portafolio M, observamos, si vemos el portafolio E como una referencia, vemos que en lugar de tener una pendiente que va hacia el lado derecho de inmediato, lo que vemos es que se va en realidad en sentido contrario, va hacia la izquierda. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo que pasa es que el portafolio E, a diferencia del portafolio F, están en diferentes partes de la frontera del conjunto de oportunidades de inversión. El portafolio E, supongamos el activo E que esté por aquí, cerca de donde está denotado, digamos, la E, en esa referencia de la combinación rendimiento esperado con riesgo, o la combinación riesgo-rendimiento esperado. Es un portafolio que, si vemos, me ofrece el mismo nivel de riesgo que algún portafolio que esté en esta línea recta. Voy a tratar de, se me fue muy adelante. Voy a tratar de considerar con detalles, con suficiente, con la mayor claridad posible, la explicación, de manera tal que si hay alguna duda, pues sí, por favor, interrúmpame, no levantando la mano, sino con la voz, para que de inmediato pueda yo atender la duda, pero voy a tratar de ser muy claro en este punto porque sí es relevante, o muy relevante para entender unas diferencias en cuanto a los portafolios deseables y los portafolios no deseables por un inversionista que es averso al riesgo, pero que al mismo tiempo desea un mayor rendimiento esperado. Entonces, este portafolio E, por ejemplo, a este punto donde tengo ahora la manita automática ubicada, va subiendo. Si lo vamos subiendo, quiere decir que voy en el mismo nivel de riesgo, pero voy encontrando portafolios que están teniendo un mayor nivel de rendimiento porque me estoy recorriendo en paralelo al eje de rendimiento esperado.
En ese caso, o en ese sentido, entonces, todos estos portafolios dominan al portafolio E en lo que llamaríamos el rendimiento esperado. En la dimensión del rendimiento lo dominan y son, por lo tanto, preferibles hasta llegar a un punto que se encuentra sobre la parte superior, donde la frontera del conjunto de oportunidades de inversión está yendo hacia la derecha, sigue ascendiendo, pero a una tasa decreciente hacia la derecha. Hasta un punto aquí vemos que termina poco después del F. Entonces, todos estos portafolios que están aquí, en realidad son portafolios que ofrecen un mayor rendimiento esperado para el mismo nivel de riesgo. Por lo tanto, estos portafolios son preferibles, dado que son mejores en cuanto al rendimiento esperado, es decir, los preferiría el inversionista que está dispuesto a aceptar a correr este nivel de riesgo, pero él podría preferir con estos con mayor rendimiento esperado, dado que él, como vamos a repetir una vez más, es una persona que es un agente no saciado, prefiere más de lo que él considera bueno, que es el rendimiento esperado que le ofrece la inversión riesgosa que está considerando, a cambio del riesgo que está dispuesto a correr. En este caso, medido por la desviación estándar o volatilidad. Si la gráfica fuera la varianza, deberíamos, debido a que existe una relación unívoca entre la varianza y la desviación estándar, de hecho, vamos a encontrar que si graficáramos esto con la varianza en lugar de la desviación estándar, encontraríamos esto de manera semejante, cambiando obviamente las unidades del eje de la desviación estándar, porque tendríamos las unidades de la varianza. De ahí lo demás tendríamos los puntos correspondientes, los mismos puntos correspondientes en todas las partes de la figura o del gráfico. Entonces, este portafolio eficiente, lo mismo podríamos decir aquí decimos que esta línea curviada delgada que está delimitando el conjunto de oportunidades de inversión no implica que aquí termine dicho conjunto, sino que seguiría. Entonces, encontraríamos portafolios que de manera semejante a E irían teniendo riesgo, pero bajando su rendimiento esperado. Y curiosamente es fácil de entender que si bajáramos en ese sentido, siguiendo esta pendiente o esta línea curva que aparece aquí abajo, encontraríamos portafolios con más riesgo para menores niveles de rendimiento esperado. Es decir, en lugar de que creciera el rendimiento, estaríamos esperando lo contrario, que el rendimiento esperado cada vez sería menor. Por lo tanto, estos portafolios no parecen ser interesantes. A partir del portafolio M, lo que vemos es que sí crece el riesgo, si tomamos en cuenta que nos estamos moviendo hacia la derecha, crece el riesgo que estamos asumiendo, pero crece también el rendimiento esperado. De manera tal que podríamos decir para el portafolio F, por ejemplo, que estaría aquí en este punto de la frontera eficiente, podríamos decir, y aquí esta llamada frontera eficiente es llamada de esa manera porque estos portafolios son eficientes en el sentido de Markowitz. Aquí tendríamos un portafolio semejante de estos portafolios que tienen igual, este tiene un máximo rendimiento esperado para el nivel de riesgo, es preferible a cualquier otro portafolio que tuviera ese nivel de riesgo, pero que tendría siempre un menor nivel de rendimiento esperado. En este sentido, este portafolio es eficiente, pero es eficiente en el sentido del rendimiento. Pero ahora si analizáramos, por ejemplo, este portafolio que estoy, o este punto que estoy, en el cual estoy poniendo la manita de manera tal que ahora se ve blanquizco el punto, y consideráramos los portafolios que están acá, el M, por ejemplo, que está en este punto de la frontera, veríamos que ofrece el mismo rendimiento esperado, pero un menor nivel de riesgo, el punto M, que este portafolio. Entonces sería preferible el portafolio M o esta inversión, la inversión que caracterizamos como M, sería mejor el candidato que está aquí. Igual podríamos decir
de otros portafolios. Por ejemplo, este que estoy poniendo ahora, la manita, es un portafolio que ofrece el mismo rendimiento esperado que un portafolio que está, o una oportunidad de inversión que tengo ahora sobre la frontera. Ajá, y que este portafolio, por lo tanto, domina no solo a este punto en realidad, sino domina a todos los que se encuentren en esta línea. Incluso si siguiéramos encontrando portafolios en el conjunto de oportunidades de inversión que tienen ese mismo nivel de rendimiento esperado, pero mayor nivel de riesgo, a todos ellos los dominaría. Entonces, en ese sentido, estos portafolios son eficientes porque dominan tanto el nivel de rendimiento, dominan a los que ofrecen el mismo nivel de riesgo, como el nivel de menor riesgo, aquellos que pudieran ofrecer el mismo nivel de rendimiento esperado, pero que se encuentran en otros puntos de la frontera. De hecho, esta frontera eficiente, en el punto donde se cambia, digamos, de frontera eficiente a lo que no sería la frontera eficiente, es el punto donde está el portafolio M, que sería el de mínima varianza global. Todos los demás portafolios serían portafolios de mínima varianza respecto al nivel de rendimiento en que están ubicados. Cualquier punto de la frontera eficiente denota entonces un portafolio que es el mejor portafolio en términos de riesgo para el nivel de rendimiento esperado, y al mismo tiempo cada punto de la frontera eficiente determina un portafolio que es mejor para todos los portafolios que ofrecen el mismo nivel de riesgo, pero que tienen, diferente nivel de rendimiento esperado. Eso define entonces a los portafolios eficientes, como van a los que ya leyeron ese capítulo, los que ya están trabajando en el resumen de ese capítulo, pues ya ahí lo verán. Los que van atrasadones o van pensando en hacerlo un día antes de la fecha de entrega, o días antes de la fecha de entrega, y no se han dado el tiempo de leerlo. El capítulo, bueno, ahí lo van a encontrar, pero de cualquier manera, pues yo voy haciendo la explicación ahora. Y bueno, entonces este concepto es muy importante, porque realmente la idea de Markowitz se centra en que lo que es importante, por las razones que hemos dicho, la aversión al riesgo y al mismo tiempo el principio de no saciedad, o en palabras más directas, el deseo de mayores rendimientos al mismo tiempo que el riesgo no es percibido como algo deseable por parte del inversionista. Estos son los portafolios que le importan al inversionista, los portafolios eficientes. Los demás portafolios o oportunidades de inversión que, aunque estén o sean parte del conjunto de oportunidades de inversión, al inversionista que nosotros estamos diciendo no le importan. Voy a poner un ejemplo, no quiere decir, bueno, esto estamos diciendo, y aquí digo al inversionista que nosotros estamos diciendo, porque podría haber otro tipo de inversionistas que a lo mejor esto no les interesa lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, alguien que está cascando el mercado, está buscando, ¿cuál activo me ofrece? Por ejemplo, un cabeza, hombros, o una figura de cuña, o una figura de plato, o plato invertido, o un indicador R, un indicador S. Me refiero a los indicadores, técnicos, o del análisis llamado técnico, que diga, voy a comprar este activo, y supongamos que compra este activo. A lo mejor a él no le interesa, pero él nos está dando cuenta probablemente que su portafolio es ineficiente. ¿Por qué? ¿En qué sentido es ineficiente su activo? Si es que compró una sola acción, el activo que él posee, su inversión es ineficiente, porque para ese nivel de riesgo podría tener mejores rendimientos esperados, o tener la expectativa de mejores rendimientos. Pero también es ineficiente, ese es por un lado, pero también es ineficiente porque para ese nivel de rendimiento que está ofreciéndole la opción que él tomó, el nivel de riesgo que está tomando es mucho mayor que el que debería de tomar, o que podría tomar. Entonces, pues realmente, a lo mejor sí hay inversionistas que actúan así, y bueno, están a nosotros, pero no es el tipo de inversionista que a nosotros nos interesa. Nosotros, por ejemplo, si nos ponemos en el papel de un banco de inversión, o de una empresa que fabrica oportunidades de inversión para las personas,
pues obvio, lo que nos gustaría sería ofrecerle a nuestros clientes el mejor rendimiento esperado para cada nivel de riesgo, que al final del día estén más satisfechos con ello, o a la inversa, o no a la inversa, perdón, o alternativamente, dicho lo mismo de manera alternativa, ofrecerles el menor riesgo posible para un nivel de rendimiento que se pudiera ofrecer. Esto va en favor de nosotros por varias razones. En primer lugar, por clientes más satisfechos y también por el costo de administración de riesgo que tendríamos que llevar si nosotros sabemos eso y no buscamos las mejores opciones de inversión. Los costos de cobertura podrían ser más altos y el no cubrirnos nos podría exponer a multas por las autoridades respectivas de vigilancia del mercado de valores por no tener por no tener por no tener la mejor administración en beneficio de de nuestros inversionistas. Entonces, pues aquí tenemos una condición que hay que tomar en cuenta para efectos prácticos de por qué la teoría de portafolios, a pesar de algunas limitaciones o muchas limitaciones con la que ahora les vamos encontrando día con día en la investigación académica y en la práctica de los mercados, sigue siendo pues suficientemente valorada o muy valorada incluso a pesar de esas limitaciones. En fin, entonces, bueno, eso es un señalamiento que es importante tener, particularmente porque, pues como estudiantes debemos ver todos los lados de la moneda, ¿no? Y tratar de comprender en ocasiones lo más profundo que se pueda cada uno de los conceptos, particularmente los conceptos clave. Bien, entonces vamos a pensar ya en el análisis gráfico, como se, por ejemplo, el análisis gráfico para encontrar esos portafolios, porque aquí, pues nada, aquí nada más tendríamos en la gráfica, perdón, sin esto, ¿cómo le hago para? Es un poquito difícil moverme con pues, PDF, pero bien, ya voy a ir acostumbrando más a hacerlo. Bien, entonces, digo, en esta gráfica estamos partiendo de conceptos ya dados. Obviamente que yo perdería el tiempo si me pongo a analizar todos y cada uno de estos portafolios en principio. Lo importante sería encontrar directamente los portafolios relevantes. Ese es el otro aspecto importante a entender en cuanto a economía de tiempo y de recursos. No tiene sentido comparar todas las posibles cantidades de oportunidades de inversión y de combinaciones para definir el portafolio. Eso no tendría mucho sentido. Lo que necesitamos es encontrar una forma, válgase la redundancia, eficiente en el sentido de hacerlo lo más rápido posible, de encontrar las oportunidades eficientes en el sentido de la relación riesgo-rendimiento, que es lo que acabamos de plantear. Entonces decíamos el esquema de análisis gráfico. Uy, ¿por qué se va para al revés? Es que el mouse, ya le entendí el botón del mouse, perdón. Estaba dándole al revés y para todos lados. Entonces, para identificar portafolios, esos portafolios, lo primero que se puede hacer pues, es empezar por un esquema de análisis gráfico, donde podríamos tener, por ejemplo, dos activos graficados en los ejes. En el eje 1 tendríamos las diferentes ponderaciones atribuibles al activo 1 y en el portafolio en el eje vertical W2 tendríamos todas las asignaciones de recursos, ponderaciones o pesos, pues, del activo 2. Cuando me refiero a activo, pues podría ser un portafolio o a su vez un portafolio o diferentes o diferentes oportunidades de inversión. Podría ser un fondo, podría ser una acción, podría ser divisa, podría ser un bono. Obviamente lo ideal es que todo esté valorado sobre una base común para poder, lo que les decía hace 8 días, porque si van a decidir trabajar ustedes con acciones mexicanas, pues todo está bien, pero si quieren acciones estadounidenses, pues tendrían datos en dólares. Está bien si son todas del mismo
del mismo país, pero si las tienen combinadas, están mezclando entonces rendimientos en dólares con rendimientos en pesos, por ejemplo, rendimientos en pesos colombianos con rendimientos en pesos chilenos, pues no tiene sentido. Tendrían todo que voltearlo a una misma moneda. Suponiendo que este es el caso y que todos son activos riesgosos A y L, la posición A o la posición en el activo A y L la posición en el activo L en este punto, tenemos como condición de presupuestal que las ponderaciones de lo que inviertamos deben sumar a 1, porque las ponderaciones pues, son los porcentajes de nuestra inversión total y las como porcentajes que son no pueden ir más allá del propio presupuesto que tenemos. Sí, es decir, si tenemos 10 pesos y queremos invertir en 2 acciones, pues podríamos invertir 5 y 5, 1 y 9, 9.50 en uno y 50 centavos en la otra, 4 en uno y 6 en el otro, o 6 y 4 invirtiendo el orden, la proporción invertida, pero nunca podríamos pasar de los 10 pesos que tenemos, o de las 10 unidades monetarias, o 10. Si lo hacemos relativo, es decir, en proporción del total, pues vamos a tener porcentajes o ponderaciones medidas en términos que sumadas nos van a dar 1, porque como es el caso, aquí vemos que tenemos 0.5 invertido en el activo A y 1.5 en el activo L. Ajá. Entonces, perdón, en el activo L tenemos, aquí dije algo que es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto lo que estoy diciendo? Porque esta proporción, en realidad tenemos 0.5 en A, ¿no? 0.5 en A, en 1, activo 1. Es que, Tenemos, según lo que entiendo, sí. Según lo que entiendo, profe, es que el portafolio A tiene proporción 50-50 de 2 activos y el portafolio L, que supongo que es... Sí, a ver, se fue la voz, se acabó el micrófono, se apagó el micrófono. Hace referencia a leverage, que tiene 1.5 de un activo y... A ver. Perdón, y el leverage es 1.5 de un activo y menos 0.5 de otro activo, o sea que está apalancado. A ver. O bueno, por lo que digo, puede estar apalancado o como si estuviera una posición en corto, pero son los dos diferentes portafolios. Dijiste la palabra clave. Está apalancado mediante una venta en corto. Esa es la palabra clave. Efectivamente, el portafolio A tiene la mitad de tu porción, 0.5 en el activo 1, ajá, y 0.5 en el activo 2. El portafolio L está formado por una proporción de 1.5 en el activo, digamos, en el activo 1, y menos 0.5 en el activo 2. Este negativo del activo 2, ¿cómo lo obtienes? Como lo dijiste, haciendo un apalancamiento mediante una venta en corto. A ver, ¿todos entienden lo que está diciendo Juan Carlos con lo de la venta en corto? ¿Todos entienden lo que es la venta en corto o alguien tiene alguna duda? Esto es muy importante en principio, por varias razones, porque luego pues los portafolios en ocasiones pueden valerse de esa oportunidad de hacer ventas en corto, es decir, apalancarse para tener ciertas posiciones. Pero esto es importante tomar en cuenta desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista práctico, por la implicación que estamos comentando y que Juan Carlos explicó bastante bien, así como que a fuerza se debe satisfacer la restricción presupuestal, es decir, no podemos violarla, no podemos romperla. 1.5 más menos 0.5, pues nos va a dar 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto en términos prácticos, para llevar a cabo la venta en corto, el apalancamiento implicaría que obtenemos recursos prestados, una proporción de 0.5 de nuestros recursos, los obtenemos en préstamo para comprar vendiendo a cambio del activo 2, es decir,
prometiendo la entrega a futuro del activo 2. A cambio de ello, lo que vamos a hacer es comprar más activo 1. Tomamos esos 0.5 prestados más el 1 que ya tenemos por definición, que es nuestra inversión, nuestro capital para invertir, y nos vamos al 1.5, apalancando nuestra posición entonces con una deuda que forma parte, y por eso aparece, esto del signo negativo se parece mucho a la idea de lo contable, ¿no? Representa para nosotros un pasivo, una obligación. Parece más o menos congruente con la idea de la contabilidad, en la cual podríamos representar con números negativos nuestras obligaciones, ¿no? Para hacer que cuadren o permitir que cuadren. Y esto estoy haciendo el ejemplo para aquellos compañeros que tienen como profesión la contabilidad, pues lo entenderían muy fácil, ¿no? O lo van a entender mucho más, lo entienden mucho más fácil. Nos permitiría netear las cuentas, como diríamos en términos prácticos, para el tema usando este principio de partida doble, que es el principio en el que se basa toda la contabilidad, ¿no? En ese punto, o en esa idea. Entonces, muy bien, gracias Juan Carlos por la explicación. Entonces, en términos prácticos, decíamos, se hace la venta, pero en los mercados, y esto hay que tenerlo presente, no en todos los mercados se permiten las ventas en corto. Puede haber restricciones para llevar a cabo la venta en corto y puede no permitirse en absoluto. Y cuando se permite, no necesariamente es para todos los activos, podrían ser para ciertos activos sí, y para otros activos podrían estar prohibidas las ventas en corto. Esto depende de cada mercado. Entonces, esto obviamente cuando se trabaja en un portafolio con diversificación ya en un nivel internacional, sí es relevante entender las condiciones y bueno, aún en el local incluso, para saber sobre qué activos sí se podría hacer ventas en corto y en cuáles no. Por un lado. Por el otro lado, las ventas en corto pues no operan nada más con que préstame y dame ya, y aquí está, préstame tu dinero, yo te entrego las acciones, sino a manera de algo semejante para los que han visto la materia de mercado de futuros, que saben que existe una cámara de compensación donde hay que ir depositando dinero que garantice el cumplimiento de la obligación contraída, y la persona que puede ejercer un derecho no se vea restringido por incumplimiento a sufrir una pérdida. Entonces, de manera semejante, en los mercados, por ejemplo, donde se permiten ventas en corto, podría pedirse que se deposite algún valor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el caso mexicano, si estas acciones fueran, la W1 representa la posición en una acción mexicana, en la W2 en otra de las acciones que se venden en ese mercado, la venta en corto, para poder garantizar el cumplimiento, se me podría exigir o pedir que deposite una cierta cantidad, por ejemplo, de instrumentos de deuda, por ejemplo, del gobierno, con los cuales estaría yo honrando la palabra en caso de que no entregue yo la acción, se liquiden esos instrumentos y se le pase el recurso a quien aceptó o a quien estaría aceptando hacer la venta, aceptando la operación de venta en corto, es decir, proporcionar los recursos a cambio de la promesa futura de entrega del activo. Eso sería más o menos, digamos, aspectos que hay que tomar en consideración de manera práctica en la vida, digamos, ya real. Aquí en términos de donde nos quedamos ahora, con la explicación de Juan Carlos era más que suficiente para definir entonces qué son las posiciones y por qué tenemos al punto L donde está definido como un portafolio leverage o apalancado y ya donde es un portafolio en posición que no tiene ningún apalancamiento. Bien, entonces, pues nos vamos a la siguiente y aquí tenemos, por ejemplo, usted... Tengo una duda de la gráfica anterior. Sí, dígame. Entonces, dado que la sumatoria tiene que dar el 1 o el 100%, entonces la opción de la coordenada 1,1 no es posible en esa gráfica. Entonces... ¿La cual posición? ¿La L? O sea, no, si tuviéramos un punto B,
que estuviera en la coordenada 1.0, 1.0, no sería posible esa opción, ¿verdad? Aquí en esta parte, aquí arribita de la A un lado de la A, pero a la derecha de la A no sería posible, efectivamente no sería posible, a menos que apalancásemos con un tercer activo, ¿no? A lo mejor. Porque ¿cuánto tendríamos aquí? Aquí si tuviéramos estos dos activos, suponiendo el activo 1 y el activo 2, con ponderaciones W1 y W2 respectivamente, y tuviéramos W1 igual a 1 y W2 igual a 1, la suma de W1 más W2 nos daría 200% o 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos un tercer activo, una venta en corto de un tercer activo, para que pudiéramos tener esa posibilidad. Solo así podría darse. ¿Estamos de acuerdo? O sí que sí es aceptable, sí queda clara la respuesta, como la solución. ¿Eh? Sí. ¿Podría detallar eso, profe? O sea, ¿cómo entra el tercer activo para que sea posible eso del 200%? Vamos a pensar en términos del activo 1, el activo 2 y el activo 3. W1 tendríamos entonces una posición en el activo 1. W1. Y W2 la tendríamos en el valor de 1. Es decir, tenemos partiendo de hasta este punto, el doble de lo que nosotros tenemos disponible para invertir, lo tendríamos invertido en un portafolio con esas ponderaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. Sí. Esa es la parte facilona que ya está entendida, perfecto. Ahora necesitaríamos un tercer activo, no necesariamente graficado aquí o no necesariamente visto aquí, pero escondido en alguna parte deberíamos de tener un activo que estuviera entonces con un peso de, ¿cuánto debería de tener? Menos 1, ¿de acuerdo? Porque entonces tendríamos W1 igual a 1, W2 igual a 1 y W3 igual a menos 1. La suma de ellos nos daría 1. ¿Sí estamos de acuerdo? 1 más 1, 2, menos 1, 3. ¿Cuánto? 1, ¿no? Sí. Ya se cumple ahí la restricción presupuestal. Si estamos hasta entonces ya, necesitaríamos un tercer activo en ese caso. ¿Vale? Sí, profesor. Ok, bueno. Entonces, los insumos para el análisis de un portafolio con dos activos es muy simple, pues necesitaríamos dos rendimientos esperados, dos varianzas y una covarianza. Las varianzas miden, ya como habíamos comentado en cuanto a lo que es la fórmula de la varianza, miden los riesgos o la contribución al riesgo del portafolio que hacen los activos individuales. Y la covarianza mide la contribución del movimiento conjunto o la variación conjunta. En este caso, como son dos activos, nada más nos interesa la covarianza 1 con 2. ¿Podríamos hablar de la covarianza 2 con 1? Sí, podríamos hablar también de la covarianza 2 con 1. Y sería pues exactamente la misma, porque está midiendo el movimiento conjunto de 1 con 2 o de 2 con 1. Es lo mismo, el orden de aquí de los factores no alteraría el producto. Por definición, incluso si viéramos la fórmula de la covarianza, como lo hemos señalado, el producto de la correlación por las desviaciones estándar de cada una por el producto de las desviaciones estándar de cada uno de ellas, pues si cambiamos el orden, da lo mismo, ¿no? Al final del día es un producto, ahí no cambia el orden. Es un producto de magnitudes escalares, por lo tanto no cambia el orden, no cambia el resultado aunque cambiase el orden. Entonces, en conclusión, para tener el análisis de todos estos dos activos necesitamos solamente cinco parámetros. Dos rendimientos esperados, dos varianzas y una covarianza. Eso es lo que necesitaríamos para poder llevar a cabo el análisis de de la posibilidad de poder hacer portafolios con dos activos. Esto es más o menos un caso muy sencillo, pero podríamos definir entonces el rendimiento esperado de un portafolio con dos activos en términos de que el rendimiento esperado del portafolio va a ser igual a la suma de los rendimientos esperados
ponderada por las proporciones invertidas. Eso ya lo alegamos hace 15 días. Y también otro aspecto importante a reconocer aquí es que a partir de conocer W1, podríamos definir W2 simplemente como una función de W1, despejando, obviamente, al despejar W2 de la expresión de arriba. Nos resultaría, de esa manera muy simple, nos resultaría conocer a W2 o poderlo caracterizar. Esto tiene una utilidad práctica en realidad. Bueno, pero antes de eso veamos los ejemplos con dos activos. Si tenemos Excelón y Jorgensen, esto es del libro, lo estoy sacando del libro, del cual ustedes van a hacer su resumen o están trabajando su resumen. Entonces, si tenemos los activos Excelón y Jorgensen, respectivamente el 1 y el 2, con sus ponderaciones de inversión o pesos en la inversión respectivos W1, W2, y sus rendimientos esperados y varianzas como se plantean con estos datos, y incluyendo la covarianza, que aquí aparece como negativa, pues para sustituir, los valores numéricos requeridos, podríamos caracterizar el rendimiento esperado del portafolio como 2.07 por el valor que tenga W1 y 1.01 por el valor que tenga W2. Y debido a que W1 es una representación de 1 menos W2, podríamos representar la recta de arriba, la recta que está como 5.3 en su libro, la podríamos representar como a W2, a partir de esto como una representación equivalente, tomando W1 como una variable como una variable conocida. Por ejemplo, con base en eso podríamos determinar el peso de W2. De hecho, cuando decimos que la ecuación de 5.3 en su texto dice que podemos generar una línea de rendimiento esperado, porque lo que nos estaría diciendo que si fijamos el rendimiento esperado en un nivel y damos un peso a W1, eso nos daría un valor de W2 dependiendo de W1 para tener ese rendimiento esperado. Al cambiar el valor de W1, podríamos tener entonces un valor de W2 distinto para ese nivel de rendimiento esperado. De manera tal que con todos esos puntos podríamos tener una recta de rendimiento igual o de isorrendimiento. Eso es lo que nos estaría diciendo. Para eso nos sería útil esta ecuación en el análisis gráfico. Por ejemplo, si tenemos, ahorita nada más concentrados en el plano positivo, tenemos en el plano positivo del cuadrante, del eje cartesiano que se define por estos dos pesos, tendríamos W1, W2 como los ejes que habíamos visto anteriormente, la línea de restricción presupuestal donde W1, W2 va a estar definida por esta recta, en la cual siempre se cumple, por ejemplo, la restricción presupuestal. Por ejemplo, en W2 estaríamos encontrando una combinación de W1, W2 que cumple la restricción de estar en la recta de presupuesto, al igual que en la recta de isorrendimientos E1. Cada recta de isorrendimientos va a hacer eso, va a ser una recta donde en cualquier punto vamos a tener el mismo rendimiento esperado, y cada una, mientras más se alejan del origen, mientras más se aleja del origen, pues lo que vamos a tener es un rendimiento esperado creciente. Eso es, digamos, más o menos una idea de aquí podríamos empezar a caracterizar diferentes portafolios, tomando en cuenta que la restricción que nos impone la recta presupuestal pues nos va llevando a que no todos los rendimientos de las líneas de isorrendimiento pues caigan o queden o toquen siquiera, tengan un punto en el cual se igualen con la recta presupuestal por definición, aunque tienen diferentes pendientes, pero estas en la medida que se alejan pues van quedando fuera, ¿no? Entonces, digo, en este plano estamos hablando única y exclusivamente de posiciones
positivas. Aquí no estamos, aquí los pesos en el eje tanto de las abscisas, es decir, donde está W1, como en el eje de las ordenadas, donde está W2, pues en ambos casos lo que tenemos son valores positivos. Bien, entonces, la varianza es un poquito más complicada para porque no nada más es la suma, decíamos, de los rendimientos, esto ya lo habíamos comentado en algún momento, no solo es la suma de las varianzas individuales, sino la varianza del portafolio, tendría que agregar 2 veces el producto de las ponderaciones por la covarianza. Ajá. Entonces, esto hace que la varianza sea en primer lugar, es una función un poco más complicada por el número de términos que agrega, pero también es una función ya no lineal, porque es una función cuadrática, tiene momentos de segundo orden, incluyendo los productos cruzados. Y ya sabemos que en la covarianza, pues juegan los productos de las desviaciones de los rendimientos respecto de sus medias o de sus valores esperados, pues. Entonces, bueno, esta es la definición de varianza de portafolio. Y con esta función que es no lineal, podríamos en el plano generar diferentes elipses de isovarianzas. Estas elipses van a estar definidas como elipses concéntricas, es decir, con un centro en algún punto, pero que abarcan los 4 cuadrantes. Aquí la recta de restricción presupuestal solamente sería tangente en la B, por ejemplo, a la elipse que está denominada con E como sub R, es decir, a la elipse R, y no a la elipse S o Q, donde cada una de estas elipses representan cada una respecto de las otras, las elipses respecto de las otras van representando diferentes niveles de riesgo, es decir, diferentes niveles de isovarianza, pero en cada punto de la elipse, o de cada elipse, en cada uno de sus puntos, cada elipse define un nivel igual de riesgo, por eso son iso igual varianza, isovarianzas, igual varianza. Por ejemplo, todos los puntos de la elipse Q tienen el mismo nivel de varianza. Y esto se puede obtener, como vemos, considerando diferentes puntos, diferentes niveles o diferentes combinaciones de W. Ajá, se van teniendo diferentes niveles de riesgo. Bien, entonces estos son como digamos los elementos básicos para hacer un análisis un análisis gráfico. El siguiente punto sería si vamos definiendo, por ejemplo, para W1, por ejemplo, que está aquí, definimos el punto 1, obviamente W2 como diferencia de 1 menos W1, tomando en cuenta que esta restricción, esta igualdad viene precisamente tomada, es una forma de reexpresar la restricción la restricción presupuestal. Aquí simplemente esta expresión W1 más W2 es igual a 1, pues implica la misma restricción presupuestal, otra forma de verla, es decir, W2 es igual a 1 menos W1. Es la propia restricción presupuestal la que estamos considerando, y por lo tanto, aquí al tomar W1 como 1, tendríamos 0 W2 y podríamos calcular con base en los números que tenemos acá, sustituyendo de manera adecuada en esta función con estos números que tenemos, W1 al cuadrado por la varianza, ajá, W1 al cuadrado aquí valdría 1, ¿verdad? Porque está todo en 1. 1 por 1 es igual, 1 al cuadrado es igual a 1 por sigma cuadrada. La varianza entonces que tenemos es 48.20 medida en las unidades en que nos esté dando. Esta es la varianza que aquí tenemos. Si empezamos a movernos cambiando W1 a 0.99, pues tendríamos entonces W2 estaría dada por 0.01, es a 1 menos W1, y al llevar, aquí sí tendríamos que sustituir en esta ecuación el W1 sería ahora 0.99 al cuadrado, y aquí
W2 al cuadrado se igual a 0.01 al cuadrado. Ya aquí las varianzas tendríamos que tomar las varianzas de Excelón y Jorgenson y considerarlas, así como 2 veces la covarianza con los pesos que estamos considerando. Y eso nos va a dar este nivel de, que sería el nivel de la varianza de todo el portafolio. Y así nos vamos en la medida que va bajando en proporción, en la misma proporción que va bajando la ponderación o la participación o peso que tiene Excelón en el portafolio, el Jorgenson va subiendo hasta llegar al final donde ya no tenemos nada en Excelón y todo en Jorgenson. Y aquí al encontrar todas estas varianzas podríamos encontrar, por ejemplo, cuál es el portafolio de mínima varianza o minimum variance portfolio, que sería el portafolio. Aquí podríamos localizar que está alrededor de este punto. ¿Y por qué digo alrededor? Porque pues estamos trabajando 2 cifras. Quién sabe qué tan exacto sea esto, pero más o menos por ahí anda. Está, y si vemos aquí, obviamente, aquí podemos observar muy fácilmente que aquí va bajando la varianza del portafolio, va bajando en la medida que vamos combinando activos hasta llegar a este punto, a los 2 activos, Excelón y Jorgenson, hasta que llega al punto de mínima varianza global y luego vuelve a subir sin que necesariamente alcance el mismo nivel que tenía acá, porque este punto está dado por la varianza de Jorgenson solamente, ya que W2 ahí vale 1 y es el punto donde W1 vale 0. Entonces lo único que importa ahí es la varianza del activo Jorgenson. Como ven, aquí hay varias cosas. Digo, nos muestra varias cosas esta tablita. Lo primero que nos muestra es que es un relajo hacer este análisis, es muy complicado. Si eso es para 2 activos, está medio enredado hacerlo y hay cierta inexactitud, como ya habíamos anticipado hace 8 días. Sin embargo, también nos ayuda a tener una intuición sobre la diversificación. Empezamos a ver que en la diversificación, tan pronto empezamos a combinar el activo 1 con el 2, lo que empezamos a ver es que hay un menor nivel de riesgo que si tuviéramos solo el activo 1, en este caso Excelón. Vemos que empieza a haber una ganancia por el simple hecho de la diversificación. Esa ganancia tiene como límite, en este caso, el portafolio de mínima varianza global o min variance portfolio. Este es el portafolio de mínima varianza de todas las posibles combinaciones, aunque va bajando, pero es el portafolio con el menor riesgo posible que podríamos encontrar. Empieza a crecer el riesgo a partir de ahí, pero pues lo máximo que llega a crecer es el portafolio que sería la combinación con no combinación y quedarnos solo con Jorgenson y sacar a Excelón totalmente de la jugada. Antes de eso, el riesgo es menor, inclusive en la medida que tenemos a Excelón, aunque sea con muy poquito, una inversión muy poquita, del 1% en todo el portafolio y el 99% en Jorgenson, pues tenemos un menor riesgo que tener todo en Jorgenson. Esto pues de alguna manera ilustra de manera simple y sencilla, está manifestando el beneficio de la diversificación, que es la reducción del riesgo. Bien, entonces, decíamos, el análisis es medio enredado y aquí está, digamos, el conjunto de oportunidades de inversión a partir de estos activos. Tenemos definido un portafolio que sería 18.73 la varianza, que si le sacamos la desviación estándar, pues este sería su nivel de riesgo. Ajá. Y aquí están los otros portafolios A y C, que están definidos por otras combinaciones, y vemos la historia de lo que decíamos. Este portafolio de mínima varianza, el rendimiento esperado es de 1.46. ¿De dónde lo sacamos? Pues lo sacamos de sustituir en esta fórmula los pesos, ¿no? Los pesos que corresponden al portafolio de mínima varianza global, que son que es este portafolio, estos pesos 0.42 y 0.58, como ponderadores de los rendimientos esperados respectivos. Y eso nos da el rendimiento de este portafolio. El portafolio B, entonces,
es el portafolio de menor riesgo posible y aquí aquí decimos por qué diríamos de mínima varianza global, aceptando que esta es una transformación de la varianza y que a mayor varianza va a corresponder, digo, a mayor desviación estándar necesariamente va a corresponder mayor varianza. Entonces, en el portafolio B, en la medida que nos corriésemos hacia acá o hacia acá, vamos a encontrar portafolios con mayor desviación estándar, luego entonces con mayor varianza. Por lo tanto, este es el de mínima varianza global. Sin embargo, el portafolio C vemos que es mejor que el portafolio A. ¿En qué sentido? En el sentido de que para el nivel de riesgo que tiene el portafolio S, C ofrece ofrece mayor nivel de rendimiento esperado para ese nivel de riesgo. Y bueno, esto es la idea también de por qué está en la frontera eficiente. Aquí el portafolio B, por ejemplo, pues está mucho mejor ubicado que C en cuanto a rendimiento esperado, pero tiene un mayor nivel de riesgo. A tiene también un mayor nivel de riesgo que C, pero un menor nivel de rendimiento esperado. Por lo tanto, C, a pesar de estar con un menor nivel de riesgo, pues no es comparable, obviamente, ni tiene interés alguno en compararse con A, no tiene ningún sentido. De hecho, domina a A y ya con eso, pues es un portafolio dominante en el sentido del rendimiento esperado. Y bueno, también para cualquier otro portafolio que estuviera al mismo nivel de rendimiento esperado que C, pero que estuviera hacia la derecha, sería un portafolio que tendría mejor opción C, y cualquier portafolio tendría en esa línea recta hacia acá, tendría mayor riesgo, más riesgo para ese nivel de rendimiento esperado. Por lo tanto, no serían mejores que C y C los estaría dominando en relación con el nivel de riesgo, ya que es menor para ese nivel de rendimiento que todos ellos podrían ofrecer. Bien, entonces, a ver, ¿qué hora tenemos? Se nos fue ya un poquito el primer break. Vamos a tomar un break de 10 minutos. Nos vemos a las 8:33 para continuar. Yo creo que vamos a tener ese break y luego el último break de final de clase, ¿no? Entonces, bueno, por el momento, pasen, descansen, tómense un refresco, estiren las piernas, estiren el cuerpo, activen la circulación, lo que sea para relajarse un poco. Ahorita continuamos con nuestra sesión. Vale. Profesor. De acuerdo, gracias. Gracias. Dígame. Sí, tengo unos problemas. Si me permite, voy a... Mande usted. A ver, se me perdió. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces ahorita, regresamos ahorita del break, ¿no? Regresamos ahorita en 10 minutos. Gracias, profe. Sí, gracias. Continúa grabación, método matemático, técnicas matemáticas. Bueno, hay que leer el texto, ahí viene todo. Nada más, como no se grabó, me pueden ir preguntando de la parte que no se grabó, pueden ir preguntando sin ningún problema para que podamos retomar. Primero que haga toda la explicación nuevamente ahorita, pero grosso modo, para resumir, pues sí, las técnicas, el análisis gráfico es más complicado. De todas maneras, hay que hacer algunas cuentecitas, cálculos básicos, y no es muy útil. Las técnicas de optimización pues ofrecen más potencia, son más generales, se aplican a cualquier número de instrumentos, aceptan, como no es un procedimiento en el que no sea muy relevante el número de decimales con el que queremos aproximarnos, la precisión del análisis pues aumenta, ¿no? Es más preciso, aunque no necesariamente exacto. Quizá nunca va a ser exacto si estamos hablando de números reales, pero sí con un mayor nivel de precisión. Eso sí habría que reconocerlo como ventaja. Y entonces esa generalidad pues obviamente es de mayor utilidad, y entonces vamos a ver
Ahora, gracias por la observación. Cuando sean ese tipo de cosas, interrumpan, aunque sea verbalmente, porque si con el puro chat no los veo, estoy concentrado hablando algo y no viendo el chat, cuando me doy cuenta que hay un mensaje, entonces se pierde la oportunidad. Lástima, pero bueno, para la otra, por favor, ayuden, pueden ayudar también de esa manera. Si lo observan, en fin, bien. Bueno. Profesor, tengo la siguiente duda de, ¿puede existir esto del portafolio de mínima varianza más de un punto? O sea, puede estar estas tres condiciones: no existir, tener más de dos puntos de mínima varianza en esto, porque no, como hemos visto no. Como todo óptimo, a ver, todo nivel, aquí ya voy a invocar un par de teoremas que son básicos, los dos teoremas de la optimización básicos. Es donde se sustenta toda la optimización. El teorema de unicidad, y el teorema que sería más bien el teorema de unicidad. Fíjate que con el teorema de unicidad alcanza. Condicional a que exista un óptimo. Un óptimo precisamente es algo que es supremo en algún sentido, no es un mayorando en algún sentido, es mayor, o es el supremo en un cierto sentido. Entonces, primero, pues tiene que existir, ¿no? Para que exista, el problema debe cumplir ciertas características de regularidad. Y estos problemas, en realidad es muy simple. El problema del portafolio, si lo vemos matemáticamente, es muy simple. A ver, pensando en el paraboloide, todos tenemos una idea que es un paraboloide, pues es como un cono, ¿no? Así, nomás que muy gordote, pero es como un cono invertido. En este caso, porque lo estamos proyectando estamos proyectando como el eje sería un rayo que surge una línea recta, pues, que surge del punto de mínima varianza global, que va subiendo de nivel, la función va subiendo, y se va haciendo más ancho conforme va creciendo la elipse, ¿vale? Sí se entiende esa idea platicada, ¿no? Entonces aquí, el mínimo es un único mínimo. En principio es un único mínimo. Ese mínimo existe, por lo tanto, hasta gráficamente tenemos que hay el punto más bajo de la función. No es un cuerpo irregular, es un cuerpo con tal regularidad que el punto precisamente es el eje de su proyección que decíamos de ese punto más bajo. Entonces existe. Y si existe, cuando existe el óptimo, con el axioma de unicidad, nos dice que es único. Entonces no hay dos óptimos. A ver, por ejemplo, ¿quién es? Es como en las Olimpiadas, ¿no? O hay hay un primer lugar, un solo lugar, o no hay dos, ¿no? No hay dos, no es el mejor y el mejor menos mejor, ¿no? No, es el mejor, es el uno, y se acabó. No hay otro. Medalla de oro. Luego el que sigue, así sea como dicen, final de fotografía, tocó .00003 décimas o milésimas o lo que quieras. Después tocó la meta, pero fue después. Ya no lo tocó simultáneamente. Entonces, no hay más que un solo uno. Igual aquí, existe el óptimo. ¿Qué es óptimo? A ver, pensemos en el término óptimo. ¿Qué quiere eso? En lenguaje convencional, ¿qué nos dice lo óptimo? ¿Qué es lo óptimo? Lo mejor en algo, ¿no? En alguna definición, si decimos mi solución óptima, quiere decir la mejor solución. Mi camino óptimo, pues el camino mejor, ¿no? Cualquier cosa que refiéramos como lo óptimo es considerado lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Y si es lo mejor, no puede haber otro mejor. Si es más mejor, entonces el primer mejor ya no es mejor. Y si es menos mejor, entonces el primero sigue siendo el más mejor. Sigue siendo el mejor. El otro ya ni siquiera merece el nombre de mejor, ¿no? Claro, todo va a ser mejor en relación con un punto de referencia. El portafolio de mínima varianza global,
es el de mínimo riesgo, por lo tanto es el óptimo en el sentido global, en el sentido de todo lo que tengas en el análisis. En este caso, nuestro análisis es todo el conjunto de oportunidades de inversión, tanto lo que está en la frontera eficiente como lo que está fuera de la frontera eficiente, sea que esté en la frontera que no es eficiente, la parte de abajo de la figura que hemos visto un par de veces, como todo lo que está dentro del conjunto de oportunidades de inversión. Ajá. Es el de mínima varianza global. En el sentido del riesgo, nadie se puede comparar que él. Dicho en palabras, voy a exagerar, a veces exagerando es mejor, ¿verdad? Es más mejor exagerando. No va a haber más mejor que él en el nivel de riesgo, ninguno. No va a haber más mínimo que él, no hay ningún otro mínimo global que él en la función del riesgo. Pero ahora sí, pero digo también, lo óptimo es lo mejor de acuerdo con un cierto punto de referencia. ¿No? Porque un problema de optimización tiene que estar bien definido. ¿Cuál es tu punto de referencia? Y con base en eso, determinar qué es lo mejor. Ahora, para cada elipsoide, ya sabemos que cada elipsoide va haciendo, como decíamos, ese como cono invertido, va subiendo el nivel de riesgo. Quiere decir que si la función de riesgo, vamos a ver aquí, no ven mi mano aquí, están los ejes, ¿no? El horizontal y el vertical. Viene bajando hacia acá, esta es la función, aquí va subiendo el riesgo. Entonces, conforme va subiendo el nivel de riesgo, tengo como referencia un nivel de riesgo, pero ¿cuál es la combinación óptima para ese nivel de riesgo? Esto va a estar asociado con un rendimiento. Ajá. Entonces, puedo encontrar para un nivel de riesgo, puedo encontrar diferentes niveles de rendimiento. ¿Cuál va a ser el mejor? El que me ofrezca el mayor rendimiento esperado para ese nivel de riesgo. O si lo veo de la otra forma, como referencia, tomando como punto de partida también el rendimiento, el que me ofrezca el menor nivel de riesgo para cada nivel de rendimiento que yo esté considerando. Entonces no puede haber dos, no puede ser dos mejores, y por ser un problema bien definido, por cierto, es un problema, en la visión de Markowitz hay algo interesante, es un problema bien definido que siempre hay un óptimo, uno y solo uno, siempre existe. Entonces, al existir, es único. O sea, no hay dos, no hay empate, no hay dos, ni hay más mejor, ni menos mejor. Hay uno solo que es el óptimo, el mejor. Nunca hay dos. Por eso también, cuando uno se mete a ver rollos de teoría de la optimización desde el punto de vista de los ingenieros y los matemáticos, pues siempre se habla de los Premo y de Majorano y se meten a esos rollos porque tiene que estar muy bien, para que quede muy bien definido y de manera ya, después de eso ya te queda muy general para todo, ya no necesitas estarte preguntando para cada caso de optimalidad si existe otro, no, pues es que si existe otro, el primero no era. No puede haber dos más que uno, sino, entonces el primero que encontré no era. Y ese es el riesgo que puedo correr si me voy haciendo un análisis en el cual no voy por una ruta, válgase la redundancia, por una ruta óptima para encontrarlo. Necesito un método óptimo para encontrarlo también, el mejor método para encontrarlo. Porque si no, por ejemplo, a pura prueba y error, me acuerdo que una vez, bueno, no debería decirlo, pero una vez cuando me enseñaron alguna materia similar, un profesor nos decía, no, pues háganle así, váyanle buscando. No, dije, ¿sabes qué? Decidí cuando me invitaron a dar clases, bueno, ya cuando terminé la maestría y me invitaron a dar clases, decidí esa es la materia que debo dar, porque hay que enseñar bien eso, como de que vete buscándole. Pues no, o sea, no es cuestión de ir dando palos de ciego, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Digo, no es económico, me hace perder tiempo. Yo lo que quiero es ver tele, bailar, tocar. En aquel tiempo ya no quiero hacer nada. Cada vez quiero hacer menos, ¿no? Pero dices, quiero hacer otras cosas, mi tiempo vale oro, ¿para qué voy a poner a estar buscando todo eso? Bueno, salvo que aprenda algo y algo bueno. Pero no, Arturo, no hay dos, hay uno y siempre existe. Es un problema bien definido. De hecho, en un paper en un artículo publicado por Merton, es lo que estoy refiriendo, lo que estoy diciendo, en 1972, Merton demuestra todo eso
y demuestra otro camino de solución, recurriendo, dado que existe y es único, pues se puede resolver por única y exclusivamente, no necesitas más, que métodos convencionales de optimización, lo que llamaríamos optimización clásica, que son pues, métodos de programación al final del día, programación cuadrática o métodos o modelos más simples, pues modelos de cálculo, ¿no? Apelando al cálculo, a las reglas del cálculo y apelando al cálculo, que por eso les comentaba al principio del curso, es conveniente que desempolven sus libros y que se acuerden cómo calcular derivadas y las reglitas básicas, ¿no? Tampoco se necesita mucho para algunos problemas, ¿no? Lo que se necesita es tener, como todo, ¿no? Si las aplicas varias veces, después las intuyes y las encuentras y se te hace fácil. Si no las practicas, aunque sean muy simplonas, las ves y, ay, ¿qué es eso? ¿No? En realidad, pues sí se deben practicar por lo menos unas veces para después ya tenerlas acá y sin necesidad de ponerse a estarlas calculando cada vez. Pero bueno, en fin, o si se tienen que calcular cada vez, pues ser uno rápido como, ¿no? Y no anda uno batallando. Entonces, con base en eso genera, lo que vamos a ver a continuación entonces, es precisamente eso, las técnicas matemáticas como la opción para resolver el tema de la identificación de los portafolios eficientes, es decir, aquellos que están en la frontera eficiente. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues bueno, otra vez definimos nuestro conjunto de oportunidades. No, ya está, ok, perdón. A ver, no, este es el que estábamos viendo. Perdón, una disculpa. Estoy metiéndolos a un mundo que no es el que... ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Perdón, a ver, discúlpenme aquí. Déjenme cerrar déjenme cerrar y déjenme cerrar el otro archivo. ¿Por qué me está poniendo esto? Estoy poniendo esta que acabamos de ver y aquí está, perdón, va a tener que, a ver, permítanme, ¿dónde quedó esta entonces? ¿Dónde quedó la bolita? Ok, esta no. Ah, ok, aquí está. Aquí está esta. Voy a presentar, aquí está, ya lo ubiqué. Sí, entonces, a ver. Entonces tengo que abrirla primero. Perdón, permítame un segundito. Primero aquí. Esta es la condición más general, donde estamos viendo, por ejemplo, aquí no se permiten ventas en corto. Esta es, digamos, la solución más general, donde tenemos la varianza. El objetivo es minimizar la varianza representada de esta manera, sujeta a, estas son las restricciones de presupuesto, es decir, se deben cumplir la restricción del presupuesto, se debe, de manera más general, se debería de cumplir la condición de un rendimiento esperado como objetivo, fijando un nivel de rendimiento esperado, y la restricción a las ventas en corto, es decir, ningún W puede ser negativo. También se le conoce, por lo tanto, a esta restricción como restricción de no negatividad para cualquier, aquí vamos a generalizar para cualquier activo, es decir, para cualquiera de los activos considerados en la selección del portafolio. Y bueno, si pensáramos un poquito en términos prácticos, aquí sería, digamos, la proyección que les decía, ¿no?
del mismo. Por ejemplo, si tuviéramos una posición como en el punto B, implicaría que necesitaríamos completar con algo que está probablemente en el punto A, pero bajo la restricción de venta en corto, esto no es factible. Sin embargo, WI estrella sí es factible, porque sería el punto más bajo de esta función. Esta función es la función de desviación estándar, graficada como función del peso. Pero aquí nada más estamos alegando del caso de un peso para que se entienda que de manera genérica, pues lo que buscamos es un valor tal que esté en este punto, digamos, la solución. Para eso, pues lo que buscamos es minimizar la varianza, a grosso modo, el punto más bajo de la varianza, que aquí nada más, repito, está presentada con un argumento, cuando en realidad, que es la WI, cuando en realidad pues tendríamos de manera general n argumentos, pero entonces no podríamos representar esto de ninguna manera, no sería posible verlo, porque tendríamos pues n dimensiones, no sería algo ni siquiera lo podríamos graficar. Y aquí hay que considerar que tenemos condiciones de igualdades, como son estas dos primeras condiciones, la restricción presupuestal y la restricción del rendimiento esperado, y tenemos también restricciones de desigualdad, como son las restricciones de no ventas en corto o donde no se admiten valores negativos. Pueden ser cero o positivos, como el W en general estrella, es decir, el candidato óptimo podrá encontrarse entre 0 y 1. Entonces, existe una solución al problema que se conoce como condiciones de Koni-Tucker. Estas condiciones de Koni-Tucker son más o menos basadas en el cálculo, bueno, no más o menos, están basadas en lo que son derivadas parciales de las funciones primero de la función objetivo y de las diferentes funciones de restricción, tomando en cuenta una serie de numeritos que se llaman multiplicadores de Koni-Tucker, que son equivalentes a multiplicadores de Lagrange en problemas que no tienen desigualdades, que pueden ser aplicables a temas de donde no hay desigualdad. Entonces, esta parte quiero señalar una parte. Esto es importante comentarles, que esto no lo incluye el libro que estamos comentando. Por favor, no hagan caso a esto de Jenkins. Son de ahí, de un curso dado ahí, pero bueno, no debería haber traído esto. Voy a quitárselo luego. En fin, entonces, bueno, esta es la solución al problema realmente. Estas son condiciones que, mejor dicho, que debe satisfacer el problema para ciertas condiciones, valores WI estrellas y lambda JK estrellas. Todo esto son los candidatos óptimos que deben encontrarse al resolver los sistemas de ecuaciones que resultan no lineales, por cierto, y con estas condiciones de holgura para poder encontrar la solución. Esto nos lleva entonces dado que nuestro problema, esto es una solución general para todo tipo de problemas que representen esta estructura, de hecho más generales que funciones cuadráticas. Aquí podría ser otra función de otro orden, incluso, claro, se va complicando más en la medida que van siendo no lineales o que van siendo menos lineales las funciones. Pero en el caso de una función cuadrática tenemos como es la fórmula de la varianza, tenemos de manera general una posibilidad que es utilizar el algoritmo de Dantzig-Wolf, que se vale de la forma cuadrática, que sería de esta manera. Aquí está nuestra parte de la varianza y esta sería la parte del rendimiento esperado, que realmente es una forma de solución por donde va la algoritmia de la ruta crítica, nada más que ahí lo que busca pues es maximizar, digamos, el rendimiento esperado, y aquí con un signo de menos utilizar, digamos, por donde se va Markowitz, utilizando un signo de menos, esta parte que sería considerar y además agregándole un parámetro que es el valor que tiene la tolerancia al riesgo como recíproco del nivel de aversión al riesgo del inversionista, y con esto genera la solución. Aquí, valiéndonos de
digamos, de esta función objetivo, que es una forma cuadrática, aquí con una parte lineal agregada, y aquí con las diferentes funciones las funciones de parámetros de estas variables X, que sería, digamos, la parte de las restricciones, y para eso se usan las holguras que aparecen acá anteriormente, y con las condiciones de no negatividad para alguna función, como es el caso de las propias W y las lambda, podemos utilizar esta forma realmente, y al derivar esta función, al calcular la primera derivada de esta función, lo que obtenemos es una función lineal, en realidad es lineal en todo, en los parámetros y tanto como en sus constantes, en los parámetros, en las constantes y las variables de interés. Entonces, con esto, lo que podemos hacer es resolver, a partir de esto, encontrar la solución a este problema que satisfaga toda esta condición, y es una forma de algoritmo que nos lleva a hacer esto en máquinas de manera tal que se resuelve de manera muy simple, como función lineal. Claro, lo interesante es que la máquina haga todo eso, no meternos nosotros a hacer todo el desarrollo. Y eso es donde R viene a ayudarnos en realidad para resolver este tipo de condiciones. Esto no lo trae el libro, pero es el caso más común, donde hay restricciones a las ventas en corto, pues no podríamos tomar posiciones digamos, apalancadas. Entonces eso nos complica realmente la forma de la decisión, grosso modo. Entonces, pues lo que queda ahí es simplemente resolver el problema. Pues de esta manera. De la otra forma, como viene en el libro, es mucho más simple. Si quieren, dentro de 8 días lo vemos, está muy simple, mucho más fácil, más directo, más sencillo. Incluso se puede resolver. También, claro, también todo eso se puede resolver con R, no hay ningún problema, pero el tema ahí, que al resolverlo con R, pues es mucho más fácil también. Y la desventaja es que no es el caso general. Por lo general, lo que vamos a encontrar son restricciones a ventas en corto. Entonces, sí es importante manejar esto, ¿no? Este esquema de solución. Pero luego viene el otro problema, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué pasa si hubiera necesidad de ventas en corto en algunos activos y en otros no? O si las restricciones son de otro tipo, porque hay otro tipo de restricciones que pudieran considerarse. Entonces eso va haciendo el esquema de análisis de portafolio pues mucho más complejo y al mismo tiempo mucho más interesante, más cercano a la realidad. Como extremos tenemos las ventas en corto permitidas, como el otro extremo las ventas en corto no permitidas. Y luego vienen pues los mundos intermedios, ¿no? Donde realmente es donde más vamos a movernos en la vida práctica, y en esta condición de no ventas en corto permitidas sería como el primer contacto con el mundo más real, ¿no? Porque no es el problema. También hay un tema a considerar, ¿no? Cuando hablamos de ventas en corto permitidas, de repente hay algunas soluciones que pues, carecen de sentido lógico, matemáticamente correctas. Tiene también esa limitación, ¿no? Que en realidad nos puede sugerir políticas de inversión que dices, bueno, es que eso es imposible, ¿no? Ni siquiera es deseable. Si yo busco eso, no es deseable. Por el nivel de riesgo que voy a correr o porque no es ni siquiera factible llevarlas a cabo en la vida real. Las soluciones pueden ser de soluciones que no son factibles de llevar a cabo, aunque se me permitieran ventas en corto. Generalmente hay limitaciones porque una venta apalancada, pues hay un riesgo. De hecho, los que han visto finanzas corporativas, por ponerlo en perspectiva, o finanzas de empresa, para poder entender un poco más claramente la idea,
recordamos que existe algo que le llaman el apalancamiento, ¿no? Y con eso medimos el peso que tiene el dinero que no es de los empresarios o de los dueños de la empresa, el peso que tiene en la estructura de capital de la empresa. Es decir, lo que soporta la inversión fuerte de la empresa, la inversión fija, la inversión productiva de más costo. Es lo que está soportado por la estructura de capital. Y entonces el peso que tiene la deuda en la empresa, es decir, la parte que no es de los dueños, se le conoce como apalancamiento o medida de apalancamiento a esa relación, porque esa medida de apalancamiento nos ayuda. ¿O por qué se le conoce como palanca? ¿Por qué se le conoce como palanca o medida de apalancamiento? Pues porque simple y sencillamente lo que hace es que nos ayuda como una especie de booster, es decir, como una especie de amplificador del efecto que tienen las ganancias operativas cuando se tienen. Al incrementar las ganancias operativas y con la palanca financiera, lo que se hace es que crezcan los dividendos. Entonces, eso hace que vaya más flujo de efectivo libre, es decir, que haya un mayor flujo de efectivo disponible, libre para los accionistas, para los dueños del negocio. Pero eso se hace a costillas del dinero de los otros. Y perdón, está pasando creo que es una ambulancia, pensé que era una ambulancia patrulla, que bueno, porque ya bajó el paso, como aquí tenemos a unos kilómetros, estoy a unos kilómetros del hospital de la Jusco Medio, que es hospital COVID, pues cuando baja es buena señal, quiere decir que hay menos gente yendo a ese hospital. Gracias a Dios ya tenemos semanas que no vemos ambulancias prácticamente. Bueno, una patrulla que pasó, y eso es mejor que sigan dando vueltas, aunque anden haciendo iguales, pero por lo menos que espanten a los ladrones, ¿no? Bueno, si es que nos espantan, los que están a veces coludidos, ¿verdad? Desafortunadamente también puede haber casos de corrupción. Pero bueno, ya me estoy metiendo en otro tema. Perdón, regresando al tema. Entonces, por eso se le llama grado de apalancamiento, medida de apalancamiento, para tener una idea de cuánto puede potenciar el efecto del crecimiento en la ganancia operativa. Crece más que proporcionalmente la ganancia que distribuye, es decir, la ganancia que se puede dar a los accionistas. Entonces, la palanca, es decir, potencializa el efecto de las ganancias. Claro, eso también es una medida de riesgo, porque en la caída ocurre lo contrario. También amplifica las pérdidas, por supuesto. Así como amplifica para un lado, amplifica también el efecto hacia el otro. De manera similar, el apalancar un portafolio, pues potencializa la posibilidad, que el inversionista pueda tener acceso a portafolios cuyo perfil de rendimiento-riesgo son mejores, definitivamente. Pero también es cierto que hay un riesgo. Aumenta el riesgo sobre todo para el que le prestó el recurso, ¿no? Hay un mayor riesgo al que le presta el recurso de no recuperarlo. Y en ese sentido, pues también hay medidas, además de lo que decía yo de las garantías, de que me tienes que garantizar, por ejemplo, con un instrumento seguro, con ciertos fondos me tienes que garantizar que vas a cumplir esa obligación. De igual manera también, o de manera similar, así como alguien no invirtió en una empresa en la cual no hay dinero de los dueños y hay puro dinero ajeno, es más, hay un punto de apalancamiento en que el mercado ya los bancos ya no le prestarían a alguien, porque podría cambiar tanto su perfil de apalancamiento, que incluso una pequeña caída en el flujo de efectivo primario y en las ganancias operativas podría poner en zona de pérdidas a la empresa. Y de ahí a los riesgos que podría crecer incluso en incapacidad de pago, de las deudas contraídas, pues obviamente es un riesgo que todo prestamista, sea vía mercados con una emisión de bonos o vía
o vía pasivos contratados con bancos o prestamistas privados, o en privado, no en público, pues va a ser una consideración importante. De igual manera, entonces, el apalancamiento a los portafolios no puede darse de manera infinita o ilimitada. Tendría que haber un límite, o hay un límite en el cual se podría empezar a considerar que el riesgo ya no es adecuado permitirlo que pase. Entonces, todas esas restricciones pueden estar operando en un momento dado para los portafolios. De ahí que las medidas de riesgo de esos portafolios, el value at risk, por ejemplo, el conditional value at risk, o expected shortfall, o cualquier otra medida que un operador tenga que estar reportando, volver a tener presente eso, y precisamente pues tienen que reportar esas medidas y tomarlas, esas medidas para evitar esos riesgos, porque en caso de un quebranto, pues son susceptibles de penalización los intermediarios. Y entonces, pues de esta manera, digamos, ya no, tampoco se pueden llevar a cabo ventas en corto hasta donde uno quiera necesariamente. En fin, entonces dentro de 8 días vemos esa solución y podríamos trabajar un poco sobre hacer portafolios distintos. Podríamos ver algunos paquetes o algunas formas de hacer portafolios diferentes. Nada más acabar ese tema rápido y dedicarle un rato digo, el otro tema está fácil, ¿no? Es más fácil de explicar, es más fácil de entender y de ver. Y por lo tanto, pues podríamos dedicarle un rato también la próxima sesión, ya armar algunos portafolios para empezar a seguir metiéndonos en cada clase un poquito y viendo ya portafolios. Por lo pronto, para compensar que no les di su segundo break, su segunda parte del break, y faltan 20 minutos para las 10, pues si tienen alguna pregunta, resolvamos alguna pregunta que tengan, y si no, pues nos vamos, y si hay alguna pregunta que resolver, la resolvemos, y también nos retiramos a descansar por hoy. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario, duda? No. Bueno, pues entonces, al no haber preguntas, al no haber dudas, nos vemos la próxima clase, la próxima sesión. Échenle ganas, estudien, aprovechen el tiempo, cuídense, sigan cuidándose, estén vacunados o no, sigan cuidándose. Ya nos vamos a quedar aquí con el virus de visita por muchos años, quién sabe cuántos. Las vacunas nos van a ayudar, habrá tratamientos, poco a poco iremos teniendo mejores formas de enfrentarlo, iremos teniendo mejor oportunidad de vida, lo que les gusta la vida social, pues hacer más vida social, pero de cualquier manera hay que seguirnos cuidando. Que estén muy bien, esperemos a ver que estemos muy atentos, a ver qué nos comunican las autoridades de la facultad. Prácticamente a partir de hoy hay más actividad ya administrativa, algunos cursos, no sé si ya se hayan empezado hoy, mañana tendré información de si ya hubo cursos en algunas facultades y en qué facultades, a lo mejor me entero, pero hay que estar atentos a cualquier llamado que nos haga la autoridad, o cualquier información que nos hagan llegar. Es importante que la compartamos vía el grupo de WhatsApp o como sea, para que estemos al tanto y atentos a lo que a cómo puede evolucionar el resto de este semestre. Pásenla bien, excelente noche, cuídense, nos vemos, estudien mucho, como estudiantes que estudien, es su definición. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches.